Más de la mitad. El lado malo es que solo fueron 18. Pero todavía nos falta. Recibimos una serie de insumos muy importantes de sociedad civil, más de 30 organizaciones de la sociedad civil y expertos. Y les invito en eso a que puedan estar muy pendientes cuando la Comisión convoca un ejercicio de participación. Estos son parte de los resultados cuando la Comisión convoca. Quienes tengan interés, hay una manera muy sencilla de estar pendiente de eso. En la página de la Comisión hay en la sección de prensa, ustedes se pueden registrar para recibir información de la Comisión, comunicados, cuestionarios, boletines, llamadas a audiencia, microcampañas, y ustedes se registran en lo que quieren recibir. Si quieren recibir información de República Dominicana, de la relatoría LGBTI, en español o en inglés, es muy fácil. De manera que ustedes van recibiendo esta información y algo que consideren pertinente lo puedan multiplicar. También estamos en Facebook y en Twitter. Y tiene ya otra dimensión. Es una de las formas que la Comisión está explorando. La campaña que estamos haciendo ahora por la crisis ha tenido 12 millones de hits en Facebook y Twitter. Para que veamos la dimensión de cómo estamos explorando otros espacios. Por eso les invito mucho a utilizar estas herramientas. Sí creo que es muy importante que inclusive a partir de este tipo de informe podamos tener réplicas nacionales del informe. Podamos tener análisis de lo que pasa en nuestros países con el informe. Y cómo esto se va desdoblando en este contexto del que podamos tener. Y ahí van a poder entrar a la letra chiquita de los distintos capítulos que tiene este informe. Es un informe que tiene 7 capítulos y que nos va a poder, por ejemplo, poner un espejo respecto a los ciertos estándares y qué pasa en nuestro país o en nuestra región. En el taller previo había algunas preguntas expresas sobre la República Dominicana y por ejemplo, eso es una dificultad. Con la República Dominicana tenemos un término de relación donde a partir de que se piensa, se reproduce la idea de que no hay discriminación. Eso permea todo el discurso de la acción institucional. No solo el problema de la nacionalización, los dominicanos se dirigen haitianos, ya no solo es el régimen de las mayorías, es el régimen donde los derechos de las minorías están garantizados. Pero sin ni siquiera entrar a discusión de mayoría a minoría, sino donde tengamos condición de saber que somos lo que queremos ser y que no tengamos miedo de salir a la calle y que nos golpeen, nos insulten, nos ofendan, o tengamos miedo de que la autoridad, la policía, vaya a golpearnos por solo hecho de venir vestidos como queremos venir vestidos o como quisiéramos. Es aprobado por la Asamblea General desde el 2008. Este año me complace informarles que nuestro proyecto cuenta con el patrocinio de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay. El proyecto que presentó Brasil, con tan expresivo apoyo, tiene por objetivo la promoción y protección de los derechos de las personas LGBT. Cito algunos de los temas principales del texto. La condena de todas las formas de discriminación con la eliminación de todas las barreras al acceso equitativo a la participación política en otros ámbitos de la vida pública para las personas LGBTI y de interferencias en su vida privada. La condena de los actos de violencia y de las violaciones de derechos humanos basadas en orientación sexual, identidad y expresión de género. La necesidad de que los Estados fortalezcan las instituciones nacionales responsables para la prevención, investigación y punición de los actos de violencia. Y la necesidad de asegurar protección a las defensoras y defensores de los derechos humanos de las personas LGBT. Pero antes de iniciar formalmente mi parte, quiero abrir dos paréntesis. Primero, recordar y reconocer las muertes que hubieron en Orlando, Florida. Recordar también las 263 muertes que lleva el pueblo de Honduras y los 34 casos de violencia que llevamos aquí en nuestro país. Y aunque mi fuerte es las trans, también quiero alzar la voz por esas personas que no están aquí hoy representadas y que hasta el momento representan ESAI, al final de nuestras siglas, que son las personas intersexuales. Oh, seguimos sin intersexuales.
bienvenida, de recordarle que aunque algunas personas no les gusta estar dentro del paquete de los LGBT, recordar también que tienen el derecho de poder elegir el sexo que prefieran después de los 18 años y abogamos por eso. Ahora sí, en mi parte, tengo mis notitas, pero las vuelvo a buscar. Muchas gracias. La violencia en nuestra población trans, en nuestro colectivo, en nuestra comunidad, es algo que por años se ha visto mucho, siempre, por un factor específico. Todos sabemos el significado de la palabra fobia. La palabra fobia significa miedo. Normalmente el miedo viene de algo que no conocemos. Y entonces, por ende, tenemos que seguir trabajando en lo que es brindar información al resto del mundo y al resto de la comunidad para que nos sigan conociendo y deje ese temor y esa fobia poco a poco desaparezca. Aquí hay algo que yo quería resaltar entre la violencia de personas, específicamente de personas trans. Todo está envuelto en un círculo y es desde su nacimiento. Las personas trans normalmente no reciben una educación porque las expulsan de las escuelas o ellas mismas deciden no ir por la discriminación que tienen dentro de los lugares educativos. Después, esto se convierte en algunos casos en miedo y en otros casos en rebeldía, como un mecanismo de defensa de esa sociedad que tanto nos discrimina. Luego, eso se manifiesta, esa falta de educación, en la falta de empleo, porque al no tener un nivel académico adecuado, no pueden accesar a ir a las universidades y por tanto no consiguen un trabajo en el cual puedan vivir una vida digna. Y como Mónica en mi lado nunca dijo que le separaran a las personas trans, yo era travesti, no me paré, me dejaste. ¿Cuál de los dos? Los dos. Perfecto. Hay una cosa que yo soy fiel y bien, nada, para iniciar primero quiero darle la bienvenida a todos los compañeros y compañeras activistas internacionales que nos visitan en República Dominicana, compañeros y compañeras con quienes ya pues activistas del país hemos compartido en otros espacios, en otros países. Para nosotros es un placer tenerles a todos ustedes aquí, que son pues inspiración para nosotros y que nos han brindado muchas herramientas en los espacios donde hemos compartido. Bien, quiero felicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este informe. Como se destacó al inicio, tiene pues conceptos básicos que nos sirven mucho para el trabajo diario de sensibilización. Es muy difícil, por ejemplo, desglosar las siglas LGBT en personas que están pues predispuestas y prejuiciadas contra el colectivo. Más difícil aún es desglosar las diferentes identidades de género trans, cuando realmente la población no tiene un interés en estas poblaciones. Tener que presentárselas desde las ABC a veces es un poquito complicado, y documentos como estos, porque tienen esas herramientas, nos sirven de mucho. Me llamó un poco la atención que el informe tiene más de 500 muertes en los últimos 2 años, pero más me llama la atención que muchas de esas muertes, no quizás un número considerable, pero considerando el número de personas que habitan en esta isla, es algo que, valga la redundancia, llama la atención a los activistas y activistas de este país, porque como decía al inicio en el taller anterior la compañera Marianela Carvajal, no tenemos las herramientas, los mecanismos para identificar cuando una víctima de un crimen de odio pertenece a la comunidad LGBT. No hay un mecanismo que identifique a una persona trans como persona trans o a un hombre homosexual. Se identifican como hombres, los hombres, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, igual las mujeres. Y dentro de esos crímenes tenemos crímenes de mujeres lesbianas, crímenes contra hombres gays,
crímenes contra trabajadoras sexuales trans que han sido pues excluidas socialmente y han tenido que ejercer como imposición social el trabajo sexual. Este informe es una herramienta muy importante para nuestras luchas. Hay que destacar que en nuestro país tenemos avances en materia de defensoría de derechos humanos de la comunidad LGBT, tenemos muchas organizaciones, tenemos coaliciones de organizaciones LGBT y coaliciones de activistas independientes LGBT, así como también activistas independientes que están realizando un trabajo de sensibilización y promoción de los derechos. No contamos con el respaldo del Estado que invisibiliza, como bien decía el compañero de la coalición interamericana de derechos humanos, invisibiliza las violaciones de derechos que se cometen contra la comunidad LGBT, alegando de que no tienen la documentación que sustente estas violaciones de derechos. Pero como decía anteriormente, la documentación está, lo que pasa es que no se identifica que esas violaciones están siendo cometidas contra personas de la comunidad LGBT. Los crímenes de compañeras trans están siendo identificados como un crimen hacia un hombre. Los crímenes de compañeros gay están tipificados como crímenes pasionales. Y siempre se culpa a la víctima de ser quien haya ocasionado la muerte. Como decía la compañera Alejandra Sardá, estos crímenes son producto de los prejuicios que se impregnan, o sea, que se siembran en el cuerpo y en la mente de los ciudadanos y ciudadanas a través de esos mensajes de odio. Esos mensajes de los cuales ustedes, todos los que han participado en la Asamblea de la OEA, han sido testigos. Esas personas que están pues vestidas de blanco, mostrando el color de la paz, pero promoviendo un odio y un rechazo que tiene graves consecuencias. Esa situación que ocurrió el pasado sábado, la madrugada del domingo, realmente en Orlando, Florida, no es más que un efecto de esa discriminación y ese odio irracional que se promueve hacia esta comunidad. El papá del agresor alegaba que él, al ver dos hombres besándose, sintió una fobia, un prejuicio. Y ese prejuicio realmente es el que diariamente los dominicanos, por ejemplo, reciben en las calles, en los medios de comunicación. Aquí tenemos un cardenal, o tuvimos un cardenal que promovía abiertamente el odio hacia la comunidad LGBT y el Estado no tenía ninguna postura. O sea, el Estado permitía este tipo de situaciones y sabemos que los medios de comunicación son medios donde muchas personas se educan. Bueno, este informe es una herramienta muy importante para nuestras luchas y en República Dominicana tenemos, valga la redundancia, en la actualidad luchas muy importantes. El colectivo LGBT dominicano es parte de un proceso donde se está construyendo un proyecto de ley antidiscriminación. Igual las organizaciones trans, OTRAVE, TRANSA, TEPA, somos parte de un proceso donde también se está tratando de proponer un proyecto de ley de identidad de género para que las compañeras transgénero y transexuales puedan tener el reconocimiento legal de la expresión de su identidad. Como decía la compañera Mónica, una chica trans aquí en República Dominicana se ve expuesta a la exclusión y la discriminación en el sistema educativo inicial. Si soporta la discriminación y llega a las universidades, pues allí es aceptada, porque honestamente no vamos a decir que han sido rechazadas, son aceptadas, pero tienen que aguantar la discriminación, la exclusión, el bullying y, por ejemplo, en el caso de algunas chicas, a la fecha tenemos solamente una que se ha graduado, Liken Lee Monero, una chica trans que se graduó de contabilidad, no ha encontrado trabajo como contable, no ha encontrado un trabajo que venga desde el Estado o de una empresa privada. En la actualidad la compañera, a través de los referimientos que hemos hecho a algunas instituciones, trabaja en un programa de prevención de VIH de USAID. Lo que quiere decir que cuando este programa cierre, ella va a quedar igual que como estaba al momento de graduarse, desempleada, con un título colgado en la pared de su casa. Es una motivación para otras compañeras que ya haya llegado a graduarse, pero al mismo tiempo también
para todos y todas los activistas LGBT de República Dominicana. Es una motivación continuar con nuestras luchas. Este trágico atentado ocurrido el pasado fin de semana en Orlando, Florida, porque nos motiva a continuar sensibilizando, a continuar demandando nuestros derechos y en el caso específico de este informe utilizarlo como una herramienta de lucha, porque República Dominicana es un país donde el Estado es mudo en términos de problemática LGBT. No expresa de manera muy inteligente estar a favor o en contra, pero permite la promoción del odio, permite el prejuicio, permite la discriminación, permite la impunidad y, gracias a Dios, por lo menos los activistas que damos la cara en los medios de comunicación, hasta el momento no hemos recibido amenazas. Pero esta situación es muy alarmante comparándola con avances que hay en otros países, pero al mismo tiempo también podemos decir que la situación no es tan grave como en otros países como Honduras, donde diariamente matan defensores y defensoras de derechos humanos. Bueno, los activistas de República Dominicana nos vamos a comprometer, ya estamos comprometidos a utilizar esta herramienta de lucha y yo sé que las coaliciones y organizaciones vamos a ponernos de acuerdo para pues tomarle la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tener una sinergia más efectiva para que también los estados puedan reconocer, en el caso específico del nuestro, que sí hay discriminación y que la comunidad LGBT dominicana tiene, al igual que la comunidad LGBT de otros países, derechos y merece que estos se les sean reconocidos. Muchísimas gracias y antes que nada quiero invitarlos esta noche en el Parque Duarte de la zona colonial. No sé si ya han visitado la zona colonial. A las 9 de la noche vamos a tener un encendido de velas en honor a todas estas víctimas, no solamente las 50 de Orlando, sino los compañeros que a nivel mundial están siendo asesinados como consecuencia de los crímenes de odio. Si estarán aquí, también mañana se les invita al lanzamiento de las actividades del orgullo con una rueda de prensa en el Centro Cultural de España y de allí también habrá una caminata hacia el Parque Duarte, porque como estamos siendo diariamente más y más víctimas, se necesita encender la vela para concientizar a todos esos detractores que tenemos en la sociedad. Muchísimas gracias.